Bien, vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos pasando el martes pasado. Estuvimos ahí en el Mateo 2, ¿verdad? En el capítulo 2, en los versículos del 1 al 12, donde llevaba por título la visita de los magos, ¿ya? Yo creo que a usted le queda muy en la retina, ¿verdad? En su corazoncito ahí, lo que pasamos el martes pasado, ya que nuestro pastor también el domingo estuvo exponiendo la palabra, ¿verdad? Estuvo haciendo una prédica, nosotros hacemos estudio. El pastor hizo una prédica, un sermón el día domingo, ¿verdad? Basado en estos versículos que nosotros estuvimos exponiendo el martes pasado. Entonces yo creo que ya le queda un poquito de lo que hablamos el martes pasado. El martes pasado estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre María y José. Veíamos que les llega, ¿verdad? Llegan estos magos, no estos reyes, como estamos hablando recién, no estos reyes, sino que estos magos, estos hombres, ¿verdad? Que venían estos sabios claro, estos sabios que venían de una tierra lejana, del oriente, ¿verdad? Venían muy contentos, querían conocer, ¿verdad?, al hijo al rey de los judíos. Claro, querían conocer al hijo de Dios, al rey de los judíos. Ellos venían muy a prisas porque vieron esa señal y esa señal desapareció. Entonces ahí estuvimos viendo que pudo haber pasado un tiempo desde que la señal, desde el nacimiento, y la escritura así nos confirma que sí pasó un tiempo, porque veamos que ya Jesús había sido presentado, había sido circuncidado, María ya había pasado sus días de purificación, ¿verdad? Y todo eso. Entonces nosotros decíamos que lo más probable es que ya habían pasado un tiempo, podrían haber pasado unos meses tal vez, ya cuando aparecen estos extranjeros, estos sabios, como bien decías tú, ¿verdad?, del oriente, y venían a conocer al rey que había nacido. Entonces entran acá, ¿verdad?, a esta ciudad, llegan preguntando dónde está, ¿verdad?, este rey que había nacido, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros que veíamos en la escritura que Herodes se turbó, dice la escritura. Herodes se turbó porque llegaron estos hombres preguntando, ¿verdad?, dónde está el rey de los judíos que ha nacido, ¿ya? Porque hemos visto su estrella, ¿ya? Y ahí vemos que Herodes se turba por todo esto, con estos extranjeros que llegan preguntando por un rey. Si él era el rey, no había otro rey y no iba a haber otro rey, porque él era el único rey. Y veamos que este hombre es, por la historia, ¿verdad?, era un hombre muy malo, muy malvado, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este hombre? Convoca, ¿verdad?, a sus sacerdotes, ¿verdad?, para preguntar y confirmar, ¿verdad?, ¿no es cierto?, lo que estos extranjeros venían preguntando. Y ahí, bueno, se le confirma todo esto a él, y él va donde estos reyes, ¿verdad?, o sea, va donde estos hombres. Claro, los manda a llamar de manera como... Claro, ahí él va y conversa de una forma más personal, de lado, ¿verdad?, en un lugar tranquilo ahí. Llama en secreto. En secreto, llama a estos magos, ¿verdad?, para conversar con ellos, y ahí, bueno, ahí les dice que él también quiere que vayan tranquilamente, ¿verdad? Y cuando encuentren a este niño, a este rey, por favor que le avisen a él, porque él también quiere adorarlo, ¿ya? Y ahí veamos nosotros que hablábamos, ¿verdad?, con Giovanna, que si no se dieron cuenta de la señal en el cielo, ¿verdad?, porque iban a ir ahora, ¿verdad?, cuando venían estos extranjeros a decirles si... O incluso cuando los mismos extranjeros le dicen en ese mismo instante. Claro, también, ¿verdad? ¿Por qué no lo acompañaron a él? Entonces, pero bueno, ellos siguen su camino, ¿verdad? Ellos van y se encuentran con esta estrella que vuelve a aparecer. Claro. Y que los guía y que ellos la siguen hasta donde esta estrella se detiene y les muestra dónde está ese rey que ellos buscaban, ese niño. Y ahí ellos, ¿verdad?,
se regocijan, lo adoran, ¿verdad? Porque dice la Escritura que lo adoran, ¿verdad? Adoran. Claro, postrándose lo adoran. Claro, lo adoraron, ¿verdad? Y ahí vemos, bueno, me imagino María y me imagino José cómo quedaron ahí cuando llegaron estos hombres, ¿verdad? De extranjeros, llegaron con sus regalos, decíamos que traían ¿qué? Traían oro, incienso y mirra, ¿verdad? De regalos para este rey, ¿verdad? Y Joana también decía un poco ahí que había un significado, ¿verdad? Pero claro, lo que decían... Esos son los estudiosos, dicen que claro, le buscan un significado a todo eso de por qué le trajeron estos regalos. A lo mejor le trajeron muchos más, pero solamente se nombra estos 3 regalos. Claro, lo que está en la Escritura es lo que está ahí. Es lo que está ahí, y ahí no nos salimos de ese marco que está ahí, que Dios nos muestra. Y así, al final, bueno, ellos ya se quieren ir, ¿verdad? Ya, y en sueños, ¿qué pasa? A estos magos se le aparece un ángel diciéndole que no se vayan por el mismo lugar donde venían, que se vayan por otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, Dios no quería, ¿verdad?, que su plan, ¿verdad?, fuera truncado por este malvado, porque ellos, podemos ver que estos magos sí iban a devolverse a decirle por lo que leemos al final, que ellos iban a devolver por el mismo lugar donde habían venido. Si no es porque aparecen estos... o sea, que por sueño se le avisa, ¿cierto?, de que no vuelvan. Claro, pero... no vuelvan a Herodes. Claro, porque lo más probable es que ellos iban a volver por el mismo lugar. Y ahí le iban a decir dónde estaba el niño y todo eso, porque ellos no sabían la intención de este hombre. Pero ante la advertencia, ¿cierto?, de que se le da en sueño, claro, ellos no vuelven a Herodes y vuelven a su tierra, pero por otro camino. Claro, entonces... ellos son avisados por revelación en sueño, ¿verdad?, que no volviesen a Herodes. Incluso dice que no volviesen a Herodes, porque ellos lo más probable, por eso digo que lo más probable es que ellos iban a ir a decirle, claro, porque ellos no dudaban de este rey, ya porque a lo mejor lo más probable es que no lo conocían, como era de sanguinario y de malvado, ¿verdad? Entonces, fueron avisados y regresaron a su tierra por otro camino, dice la Escritura. Así termina, ¿ya? Ahí quedamos, vimos eso, ya, y si quiere complementarlo un poquito más, vea la predicación del día domingo. Ahí nuestro pastor nos entregó, por la gracia de Dios, por el intermedio del Espíritu Santo, una hermosa predicación de esto mismo. Amén. Y ahora continuamos con los versículos que siguen, que son del 13 al 23, ya que tiene otro título ahora ya. Antes vimos que el título decía, ¿verdad?, la visita de estos magos del Oriente. Claro, en la Reina Valera aparece como matanza de los niños. Bueno, ahí vamos a ver, ¿cierto?, la matanza de estos inocentes, y también vamos a ver la huida a Egipto, ¿ya? Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Estamos en Mateo capítulo 2, del verso 13 al 23, vamos a dar lectura. Dice así: después que partieron ellos, ¿quiénes? Los magos. Los maguitos. He aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, o sea José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, nuevamente, apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate,
toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Amén. Amén. Sí, Señor. Bueno, ahí están los versículos para que usted los marque ahí y podamos comenzar con este estudio del día de hoy. Amén. Bueno, ya Pedro había en la introducción, ¿cierto?, haciendo un breve recordatorio de lo que habíamos visto, un resumen, ¿cierto?, del estudio anterior, con esta visita de los magos. Sin duda, ¿cierto?, la llegada de estos magos tiene que haber sido un momento de gran ánimo, ¿cierto?, y de seguridad también para los padres o sea, en este caso, José y María, ¿cierto? Ya que incluso, ¿cierto?, Dios se había encargado de guiar a estos hombres que eran gentiles, a estos hombres que venían de una tierra lejana, ¿cierto? Dios incluso a ellos le había dado la noticia del nacimiento de su hijo, ¿cierto? Aunque ellos le decían que venían a ver al rey de los judíos, veíamos, ¿cierto?, que lo más probable es que ellos no tenían idea, ¿cierto? No tenían la plenitud del conocimiento de quién realmente era Jesús. Pero lo que hicieron, la forma en la cual ellos lo adoraron y todo eso, y la forma en que se esmeraron en buscarle, era adecuado. Era adecuado porque él se lo merecía, el único digno, ¿cierto? Claro. Y todo esto que estaba aconteciendo y todo lo que hemos visto, ¿cierto?, anteriormente. Por ejemplo, cuando veíamos, ¿cierto?, desde el principio, cuando ya es anunciado el nacimiento a María, después veíamos a Elizabeth, ¿cierto?, veíamos a un Zacarías, veíamos a un Simeón, que todos, ¿cierto?, de cierta forma fueron hablando prácticamente de lo mismo. Y esto tiene que haberle dado como mucho aliento y ánimo y también seguridad a María y a José de que todo esto estaba en manos de Dios. Amén. De que todo esto era de Dios. Ya entonces los animaba a confiar más en Él, ¿cierto? Y esta visita, obviamente, ya, o sea, personas extranjeras que vinieran, ya tiene que haber sido un momento bien especial, ¿ya? Pero, habiendo leído, ¿cierto?, estos versículos del 13 al 23, nos damos cuenta de que ese regocijo que pudo haber habido duró poco, ¿ya? Porque no mucho tiempo después, ¿cierto?, como nos dice el verso 13, no mucho tiempo después de que se van estos magos, ¿cierto?, viene un ángel del Señor en sueños a José y le da una advertencia, ¿ya? Y esta advertencia dice así: levántate y toma al niño y a su madre. Bueno, ahí vemos nuevamente que la escritura es clara, Mateo es claro ahí en enfatizar que le dice toma al niño y a su madre, ¿cierto? La madre de Jesús era María, ¿cierto? Pero él, ¿cierto?, no era el padre, ¿ya? Así que ahí vuelve a enfatizar ese punto, ¿ya? Y le dice ahí, levántate, toma al niño, o sea, tú tienes, ¿cierto?, porque Dios así lo quiso, el cuidado de este niño. Y también tomó, ¿cierto?, a María por esposa como Dios también se lo había dicho. Hemos visto la obediencia de José y aquí nuevamente la estamos viendo, ¿cierto? Inmediatamente, ¿cierto?, se le dice que se levante, tome al niño y a su madre y huya a Egipto, ¿ya? Y se le da también una indicación: permanece allá hasta que yo te diga, ¿ya? Y se le da el motivo, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Veíamos, cuando tú terminabas, ¿cierto?, de dar la introducción, que se le había dado, ¿cierto?, por revelación en sueño una advertencia a los magos de que no volviesen a Herodes. Y ahora vemos, ¿cierto?, que se le da una advertencia a José, ¿ya?, de que tiene que huir, tiene que salir de ahí. Esto era inmediato, esto era urgente, ¿ya? Y tenía que huir, y no a cualquier lugar, sino que se le da el lugar a Egipto, ¿ya? Porque este rey asesino va a seguir a Jesús, lo quiere eliminar, ¿ya? Porque ve ahí se puso inestable, vimos que se turbó, ¿cierto?, ante la aparición de este rey, de este pequeño, ¿cierto?, que ya, como decíamos,
había nacido, o sea, era recién nacido y ya era rey, que no era lo común, porque cuando nacen, ¿cierto?, dentro de esta realeza, los niños primero parten siendo príncipes, ¿cierto?, y todo eso. Después llegan a tiempo y llegan a ser rey, ¿cierto? Pero este niño es diferente, nació siendo rey, y eso ya turba a este Herodes. No, me llama la atención porque vemos que termina diciendo, ¿verdad?, que son avisados por revelación, y después comienza diciendo que cambia las palabras, pero también son avisados. O sea, vemos que ningún mal, ¿verdad?, va a truncar, o sea, o va a derribar los planes de Dios. Claro. ¿Ah? Vemos que nadie, ¿no? O sea, ni el más malvado, ni el que tiene el más poder, porque tenía poder, era una persona que tenía en sus manos. Vemos ahí, y más adelante vemos lo que hace con los niños, ¿verdad? O sea, tenía el poder de quien vivía y quien moría, pero no tenía ese poder sobre Dios. Entonces, Dios, ¿verdad?, utiliza a sus ángeles, ¿verdad?, tanto para salvar, ¿verdad?, a estos... O sea, que no se les diese más información a Herodes acerca de... Y salvar también a estos magos que venían, que eran adoradores, ¿verdad?, de su hijo, salvarlos también de cualquier cosa, porque obvio que no iba a dejar que estos se fueran, ¿verdad?, hablando sobre este niño. Lo más probable es que también iban a correr la misma suerte que estos niños que después más adelante él manda a matar. Pero vemos que Dios siempre protege a los suyos, y cuando hay un plan, nada ni nadie, cuando hay un plan de Dios, nada ni nadie, ni el más poderoso hombre de esta tierra puede echar abajo. Claro, e incluso considerando, ¿cierto?, el tema de los magos, que habíamos dicho que cuando este Herodes, ¿cierto?, les decía, ya, es en Belén, o sea, ya indagué, le pregunté a los principales, a los sacerdotes, a los escribas, ya sé de dónde sale, esto ya fue escrito por los profetas, está anunciado, es en Belén. Vayan, búsquenlo, pero cuando lo encuentren, vengan y me dicen, claro, porque yo también quiero ir a adorarle, ¿cierto? A lo mejor a la vista de los magos parecía un hombre sincero. Es que lo más probable es que sea así, porque al final termina, claro, Dios termina... Pero claro, a los ojos de cualquiera podría haber sido sincero y hubiera sido una... o sea, es como fácil de engañar a cualquier persona, ¿ya? Podemos ver ahí un teatrero, un actor en escena. Tú dabas, por ejemplo, los... no sé, tú al principio dabas que sobre Herodes, ves que era una persona inteligente, ¿verdad? Dice que al principio del estudio de veíamos que esta persona era alguien inteligente, claro que no era una persona así como, no, era una persona astuta. Entonces, es lo más probable que supo halagar y conversar y dar fe de convencimiento de que él quería también. Claro, es que a ese punto voy. O sea, era un actor en escena. Ante los ojos de los demás podría haber sido, a los ojos de los magos podría haber sido creíble. Claro. Y que quizás por eso querían volver. Pero ante Dios nadie se oculta. Ante Dios nadie se oculta, y Dios ve la intención real del corazón, ¿ya? Y descubrió, ¿cierto?, todo lo que tenía Herodes en su corazón, y obviamente, como decías tú, los planes de Dios nadie los va a echar por tierra. Lo que Dios dice nadie lo saca. Cuando Dios abre una puerta nadie la cierra, y cuando Él la cierra nadie la abre. Amén. ¿Cierto? Entonces, Dios, ¿cierto? Bueno, aquí vemos a un Dios que se preocupa de cada detalle y que cuida de los suyos, como decías tú. Claro, ¿ya? Sobre todo del peligro que corrían estos hombres, ¿verdad?, de estos adoradores, y el peligro que iba a correr, ¿verdad?, José y su... Bueno, y sobre todo, ¿cierto?, el niño, que era el blanco que tenía Herodes, ¿cierto?, en su vista. Claro. Quería eliminar al niño, ¿ya? Y aquí lo que vemos, ¿cierto?, que ante la advertencia, ¿cierto?, que se le da a José, ¿cierto?, porque esto fue en sueños, una vez que él, ¿cierto?, despierta, nos dice acá el verso 14, que él despierta e inmediatamente huye, ¿cierto?, a Egipto, y de noche, nos deja aquí en claro la escritura,
¿ya? O sea, no esperó a que se hiciese de día, no esperó a que, oh Señor, dame otra revelación, al confírmame, no, sino que de inmediato José, ¿cierto?, se mueve, toma, ¿cierto?, a la madre de Jesús y a Jesús mismo y huye a Egipto, y no se detuvieron hasta que llegaron a ese lugar, no se detuvieron, ¿cierto?, hasta estar lejos del alcance de Herodes. ¿Ya? No, es que, mira, acá dice, claro, eso tiene que haber sido inmediato porque dice... Claro, es que fue inmediato, porque fue dice, inmediato. y despertando. Y despertando. Y él claro. despertando, e inmediatamente toma al niño de noche y a su madre. Claro, esto fue revelado en la noche, esa misma noche tomó y se fue, inmediato. Se fue con todo a huir hacia Egipto, por las intenciones que, bueno, lo más probable es que el ángel le dio de revelación a José, claro, de lo que iba a pasar. Ahora, Egipto, si bien, como lo estamos viendo acá, era un asilo, ¿cierto? Iba a ser un asilo para esta familia judía joven, ¿cierto? Pero no era extraño, ¿ya? Que judíos fuesen para allá. Que fueran a Egipto. No era extraño, ¿cierto? Lo hemos visto, ¿cierto?, en la historia de Israel, pero también, ¿cierto?, en este contexto que estamos viendo acá. Y de hecho, durante el tiempo del dominio griego, en el periodo intertestamentario, cuando estuvimos viendo, ¿cierto?, previamente a los inicios de estos estudios, ya cuando veíamos que estaba Alejandro Magno, ya cuando se empieza como a expandir todo lo que es el imperio griego, ¿cierto?, todo esto, Alejandro Magno ya tiene una ciudad en particular a la cual él le coloca el nombre, ya, Alejandría. Bueno, Alejandría, ya. Y dicen que ese lugar era un lugar bien recurrente para los judíos, ya. Y después, de hecho, después de que cuando llegan, ¿cierto?, los romanos, ya, aún se consideraba ese lugar así como de especial seguridad o de oportunidad para los judíos, ya. De hecho, había un filósofo, un historiador, ¿cierto?, judío, ya, que se llama Filón, que él dice que por ahí, como después de la muerte de Jesús, como en el año 40 después de Cristo, había una población judía en ese lugar, en Egipto, ¿cierto?, en esta ciudad de Alejandría, había como aproximadamente 1 millón de judíos ahí, ¿ya? Entonces, este era como un asilo natural para los judíos, ¿ya? Y obviamente estaba lejos de la jurisdicción de Herodes también, ¿ya? Y ahora, habíamos dicho en el estudio anterior que, cierto, que estos magos que habían venido de esta tierra lejana no habían llegado, cierto, la misma noche de cuando Jesús nace, ya, cuando está ahí acostado en el pesebre. Lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque cuando llegan, cierto, donde está Jesús, ahora ya estaban en una casa, ya habíamos visto eso, ya. Y también habíamos considerado el hecho de que si ellos hubiesen llegado en esa noche cuando Jesús estaba en el pesebre, lo más seguro es que los padres de Jesús, ¿cierto?, hubiesen tomado esas ofrendas, ¿cierto?, y de ello hubiesen tomado para poder comprar el cordero que necesitaba, ¿cierto?, María para su purificación. Pero veíamos, ¿cierto?, también por la historia bíblica, que María da la ofrenda de los pobres. Entonces ahí también veíamos ese punto que nos apuntaba a que ellos todavía no venían, ¿cierto?, sino que vienen tiempo después. Y ese tiempo después, ¿cierto?, cuando llegan ellos con esta ofrenda ya, aunque no se dice en la escritura netamente para qué sucedió con esta ofrenda, lo más lógico, ¿cierto?, es que se usó con finalidad de poder pagar, ¿cierto?, este viaje y la estadía, ¿cierto?, de que ellos iban a estar ahí en Egipto. Porque recordemos que en los versículos que habíamos leído anteriormente, en el verso 13 específicamente, cuando le dice esta revelación que le dio el ángel a José, ¿cierto?, cuando se le aparece en sueño, que le dice, permanece allá hasta que yo te diga. Claro. Que era un mensaje que Dios le había mandado. Claro. ¿Cierto? Entonces, todos llegan al punto de que lo más probable es que esos obsequios, esos regalos que le traen al niño, son utilizados, ¿cierto?, en esta ocasión. ¿Ya? Bueno, ahora no sabemos nada con respecto a la estancia de Jesús, ¿cierto?, allá en Egipto. No se indaga aquí mucho en la escritura con respecto a eso, ¿ya? Sino solamente el hecho de que Jesús y su familia estuvieron ahí, ¿ya?
Y la escritura nos da acá, por ejemplo, en el verso 15, nos dice que ellos estuvieron allá, eso es lo que sabemos, que estuvieron allá hasta la muerte de Herodes. ¿Ya? Entonces se nos dice solamente que tenían que huir allá y que tenían que estar allá ese lapso de tiempo. ¿Y cuál era ese lapso de tiempo? No se nos dice, sino que dice hasta la muerte de Herodes. Solamente. Claro. ¿Ya? Y bueno, ahí los estudiosos dicen que lo más probable es que hayan sido 4 meses que hayan estado en Egipto. Otros dicen que son más de 4 meses, incluso dicen que pueden haber sido 4 años. Pero bueno, eso no es lo importante. ¿Ya? Aquí lo que nos marca la escritura es que es hasta la muerte de Herodes. Y todos apuntan a que en este contexto ya estaba prácticamente en el último tiempo de vida de Herodes. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en consideración. ¿Ya? Y ahora, ¿cierto? El verso 15, si bien nos dice en esta primera porción que estuvieron allá hasta la muerte de Herodes, y se nos dice ahí el propósito por el cual, ¿cierto? La familia va a Egipto. Claro. Y después sale de Egipto. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Nos dice acá, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, que sea una frase como bien particular de Mateo. Claro, de Mateo, sí. Claro, que indica que todo lo que fue anunciado antiguamente se cumple específicamente en esta ocasión en Jesús. Sí, claro. ¿Ya? Él trae harto del antiguo lo trae en ese momento al presente para anunciar que nació, ¿verdad? Era el Mesías. Pero ya recordemos que Mateo le habla a un público, ¿verdad? Que no es judío. Claro, es un pueblo judío. Entonces por eso él siempre trae, y vamos a ver que él es muy en estos tipos de textos que trae desde el Antiguo Testamento, siempre habla de esta forma. Claro, y específicamente en este verso 15, cuando dice, cierto, que se cumple, que esto sucedió para que se cumpliese lo que fue, cierto, anunciado por el profeta, ya, que este texto que dice, de Egipto llamé a mi hijo, ya, esto ya lo encontramos, cierto, en Oseas, capítulo 11, verso 1, ahí habla, cierto, y dice esa porción, de Egipto llamé a mi hijo, pero Oseas fue mucho tiempo antes, ahora estamos hablando de otra cosa, podría decir usted, ¿cierto? Entonces, ¿a quién se refiere específicamente el profeta? Oseas, cuando, ¿cierto?, siendo inspirado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, escribe eso. Claro. Bueno, tomando ese contexto, se está refiriendo al pueblo de Israel, como hijo de Jehová, ¿ya? A la nación, ¿cierto?, en sí, como hijos de Jehová. Que ellos fueron liberados, ¿cierto?, de Egipto, no en cualquier época, sino que específicamente, que es una época bien recordada por todos, ¿cierto?, en la época de Moisés. ¿Ya? Allá vemos, ¿cierto?, que el pueblo de Israel llega a Egipto. Ya habíamos visto, ¿cierto?, previamente o usted también sabe, ¿cierto?, lo que pasó ahí, que ellos llegan a Egipto, primeramente llega Jacob y sus hijos, ¿cierto?, cuando José era el gobernador de ese lugar. Dios lo había puesto en alto, con un propósito, ¿cierto? Estaba todo ya, estaban habiendo abundancia de hambruna, ¿cierto? Y Egipto estaba bien preparado, ¿cierto? Dios puso a José en ese contexto, ¿cierto? Pero la idea, el propósito era poder preservar a la nación, ¿cierto? Y llegan ellos, se establecen en Egipto y ahí se multiplican. Entraron pocos a ese lugar, pero salen multitud. ¿Ya? Y es ahí cuando Dios después los saca de ahí, los saca, ¿cierto? Porque después ya Faraón, que conocía a José, muere, y llega otro Faraón, ¿cierto? Y empieza a ver a los israelitas como un problema. Empieza a verlos problemáticamente, ya como alguien que les iba a jugar en contra. Entonces ya empieza a poner peso sobre ellos y a abusar prácticamente de ellos. El pueblo empieza a clamar y Dios los liberta, después por medio de mano de Moisés. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí, tomando ese ejemplo, ¿cierto?, que Egipto fue solamente un refugio provisorio para Israel. Claro, no fue permanente. No fue permanente, fue solamente provisorio. ¿Ya? En ese lugar ellos, ¿cierto?, llegan, ¿cierto?, se establecen, porque ya afuera ya había mucha hambre,
pero llegan ahí, ¿cierto? Se establecen, se empiezan a multiplicar y ya es un gran pueblo, el pueblo de Israel. Y aquí, ¿cierto? En este contexto de Oseas, son como el hijo de Jehová. Por eso dice, de Egipto llamé a mi hijo. Egipto fue solo un refugio provisorio, lo mismo que está haciendo acá, lo que nos está hablando acá Mateo, con respecto a Jesús, eso sí, ¿ya? Porque si fue un refugio Egipto, un refugio provisorio para Israel, ¿cierto? También iba a ser un refugio provisorio para Jesús, ¿ya? Él tenía que ir a Egipto porque así Dios lo determinó, ¿cierto? Para huir de este tirano. Y tenía que estar allá solamente hasta que este tirano muriera. Ya no iba a estar allá viviendo, no se iba a establecer para siempre, sino que era solamente algo provisorio. ¿Ya? Y entonces ahí podemos entender, ¿cierto?, que el pueblo elegido del antiguo pacto era como un símbolo profético, Claro. ¿ya?, del verdadero hijo de Jehová, que era Jesús. Ahora, por eso es que dice, cuando les dice, ¿cierto?, que iba a estar ahí hasta la muerte de Herodes, solamente hasta ahí. Y ahí ya entra ahí esta porción de la escritura que se cumple netamente, ¿cierto?, en Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. Amén. Hay un tema ahí importante, porque puede que alguien diga que a lo mejor no es cristiano, que vaya pasando por ahí y vea este video y diga, oye, me están hablando de un Dios. ¿Por qué este Dios no eliminó a Herodes en vez de haberle dicho a José y a María que arrancaran con el niño? Claro, porque si él también estuve leyendo eso, si él es todopoderoso, claro, ¿por qué no eliminó a Herodes? ¿O por qué no puso una protección especial sobre Jesús? Porque... Claro. O sea, vimos que leímos los versículos anteriores y cualquier video, pero si una estrella indicaba el nacimiento del Hijo de Dios, y esa misma estrella guiaba a estos magos, ¿por qué Dios no eliminó a este Herodes, a este hombre malvado y encima todo lo que iba a hacer más adelante? Claro, y también estuve leyendo y decían, ¿y por qué tuvieron que huir a Egipto? Si Dios no es todopoderoso, ¿por qué tuvieron que ir a Egipto? Pero aquí lo estamos viendo, porque tenía que cumplirse la palabra. De Egipto llamé a mi hijo. Claro. Vemos la voluntad de Dios y de repente no la entendemos. Incluso en nuestras propias vidas vemos de repente la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que estar, no sé, a lo mejor soportando todo esto? Si yo tengo un Dios, sí, Dios me puede sacar en cualquier momento de cualquier lugar, incluso hasta si me estoy portando mal, Dios, para no perderme, puede que hasta me lleve con Él, para no perderme, ¿entiendes? Pero Dios así trabaja. Dios trabaja así, de esa forma trabaja Dios. O sea, son cosas que nosotros no entendemos porque Él es Dios, ¿verdad? No conocemos la sabiduría de Dios, no sabemos lo que Dios va a hacer, por eso es Dios. Entonces vemos a un Dios que aquí hace señales, ¿verdad? Hace señales, prodigios. Vemos que salva a unos magos, les anuncia, ¿verdad?, el peligro que hay, les anuncia a María y a José del peligro que es este hombre y que lo que va a hacer este hombre, ¿verdad?, y lo que quiere hacer con el niño, ¿verdad? Vemos a este Dios obrando, ¿verdad? Vemos a este Dios obrando y obrando en sus hijos, en aquellos que le creen, que lo siguen, porque vemos a estos magos, ¿verdad?, que vienen de una tierra lejana en busca, ¿verdad?, de este se puede decir, rey libertador, ¿verdad?, y se postran a adorarlo. Vemos a sus padres que obedecieron en todo en cuanto Dios le dijo. Claro, yo ahí veía, por ejemplo, la sensibilidad de José ante la dirección de Dios. Porque aquí mismo en la escritura vemos, ¿cierto?, que Dios le habla en sueño y de inmediato despierta y en acción. Ya tenía José tenía experiencia con ángeles en sueños.
O sea, ya Claro, tenía, antes ya tenía, cuando tenía- quería dejar a claro, María. cuando le quería dejar a María, o sea, y ver, y más, ver todo esto es cumplido, ¿verdad? Ver a este niño que nace, que lo presentan y que aparecen estos hombres santos, ¿verdad? Aparece hasta una mujer, ¿verdad? Profetiza. Ah, Simeón y Ana. Claro, y vemos que van sucediendo situaciones que van dejando huella y marca y comprobando todo lo que Dios ha dicho y que le ha dicho a María y a José. Entonces, aquí hay algo, o sea, no es alguien que se soñó algo, que vio algo, que alucinó algo, no, esto es real, lo vemos y ellos lo siguen comprobando. Es lo más probable que estos mismos magos le hayan dicho, ¿sabes qué? Fuimos avisados por alguien, por un ángel, que no debemos volver por el mismo lugar, así que nos vamos a ir por otro lado. Y ellos tenían, es lo más probable que ellos sabían de eso. Y luego, ¿verdad? Viene este sueño, ¿verdad? Que, bueno, viene que en sueño le avisan a ellos. Entonces, vemos Dios obrando. ¿Quién no iba a correr así? ¿Quién no iba a correr si ya Dios a mí me había hablado y yo lo he visto cómo se mueve, y que me diga ahora tú tienes que salir de ese lugar porque ese lugar se va a poner feo? Entonces, ¿qué hacen? Ellos huyen, ellos creen en Dios y se van. Y van donde Dios los envía. A Egipto. A Egipto. Y uno dice, oye, los hermanos se fueron a Egipto, no vuelven a la iglesia. Mejor Dios los mandó para Egipto. No sabemos, no, eso es otra cosa. No, ya, eso no, es otra cosa. yo aquí lo que veo, por ejemplo, ¿cierto? Como decías tú, Dios obrando siempre. Es siempre Dios obrando en todo, preocupándose de cada detalle, ¿cierto? Eso. Nada se le escapa de vista, ni el corazón del hombre más tirano que quiere hacer de la suya. Ante Dios nada se puede ocultar. Todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Y obviamente la Escritura tiene que cumplirse en Jesús porque Él es el enviado. Claro. ¿Cierto? Y aquí lo estamos viendo, que no era cualquiera, sino que ya había sido anunciado antiguamente. Claro. ¿Cierto? Y esas cosas que habían sido anunciadas ya se estaban cumpliendo específicamente en esta ocasión en Jesús, una vez más como estamos acostumbrados acá ya por Mateo, cuando ya nos enlaza citas del Antiguo Testamento, Claro. cosas que habían sido anunciadas por los profetas que se están cumpliendo específicamente en circunstancias especiales ya en Jesús acá. ¿Cierto? Es Dios siempre obrando en todo. Y Dios moviendo, ¿cierto? Dios convenciendo, Dios tratando con el hombre. ¿Cierto? Claro, y como y eso- decías tú, dando señal, indicativo, ¿cierto? Dios se ocupaba de darles constantemente, ¿cierto? A José y a María, como dándole la seguridad, Claro. dándole palabras de aliento. Pero no solamente eso, sino que también les daba advertencia. Cuidado por acá. Es lo mismo que hace también con nosotros. Claro, no te vayas por ese camino, porque ahí en ese camino te va a aparecer el... Claro, y Herodes. vemos a Dios obrando, ¿cierto? Ahí, cuidando de lo suyo en este contexto, ¿cierto? Aunque estaban en Egipto ya, ¿cierto? Nosotros ahora podríamos decir que estamos aquí en el mundo, estamos en Egipto, pero, ¿cierto? Tenemos la confianza de que va a llegar ese día, no vamos a estar aquí para siempre, sino que es, ¿cierto? Un hogar provisorio. Amén. Es un hogar provisorio. Porque ya el Señor después nos va a decir, de Egipto llamé a mis hijos. Por medio de Jesús, obviamente. Amén. Sí, ¿Cierto? Y vamos a estar con Él. Claro. Claro, Podríamos también tomarlo y Por- llevarlo al presente. Porque Él ¿no? cuida de los suyos. De A esa los que forma, son suyos, claro. nadie pierde. Él no pierde ninguno. Claro. No. Claro, entonces vemos acá que se cumple en Jesús, ¿cierto? Las profecías del Antiguo Testamento y ellos, ¿cierto? José de inmediato obedece, María también, obviamente sigue a su esposo, ¿cierto? La indicación que le fue dada y van, ¿cierto? En este viaje a Egipto y mientras ellos, ¿cierto? Estaban en Egipto o camino a Egipto, ¿cierto? Vemos acá que en el verso 16 específicamente, cuando dice que Herodes estuvo esperando a los magos, po. Sí. Estuvo esperando que viniesen los magos a decirle dónde estaba este rey de los judíos que a él lo turbó, Claro. ¿cierto? Y él no iba a permitir que hubiese alguien que se le opusiese, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este Herodes? Se ofusca, se enoja, se enrabia, se enoja tanto, ¿cierto? Que en esta ira, ¿ya?
en esta ira ante la cual nace, porque los magos no hicieron lo que él les pidió, no le fueron a informar, entonces comete uno de los hechos más sangrientos de su carrera. Y obviamente uno de los más crueles. Porque nos dice acá la escritura que mandó a matar, ¿ya? Dice, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Podemos notar ahí que ahí da una edad, todos menores de 1 año, o sea, de 2 años. De 2 años. Bueno, esto es algo mío, lo más probable es que Jesús ya tuviera 1 año y este Herodes dijo, ya si tiene 1 año, asegurémosle, le daremos 1 añito más. Claro, aquí por ejemplo, lo que dicen algunos estudiosos, que dicen que Jesús a lo mejor no tenía más de 6 meses. Claro, pero para asegurarse... No tenía más de 6 meses, pero con el punto que decías tú, como para poder asegurarse, ¿cierto?, de que no se le escapase, de que a lo mejor quizás los magos le mintieron, o como para dar como decías tú, no quedar corto, sino que dar un poquito... dar un poquito más de edad como para no equivocarse, no correr riesgo. Claro. Que sean todos los menores de 2 años. Porque ¿Ya? acuérdate que habla con los magos en privado y lo más probable es que hace un interrogatorio inteligente. Claro, sí, de hecho lo dice acá la escritura, nos dice que en el verso 7 de este capítulo 2 de Mateo dice, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente. ¿Ves? O sea, inteligente el hombre ahí, ¿verdad? Era cauteloso, era bien sigiloso. No daba pasos en falso. Sí, claro. Entonces lo más probable es que consultó... O como dicen ahora, no daba puntas sin... puntas sin hilo, como se dice, claro. Y lo más probable es que ahí sacó harta información de hace cuánto tiempo que ellos vieron la estrella. En el oriente, claro, cuando se empezaron a mover. Claro, y todo ese tema de cuánto tiempo vienen ustedes viajando. Claro. Entonces con toda esa información él sacó un tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo él lo más probable es que lo duplica para asegurarse. Claro, pero aquí lo vemos, ¿cierto? Que él se mancha las manos con sangre, pero no logró dañar a Jesús. No logró su objetivo, porque... No logró su objetivo, ¿cierto? Claro. Él era solamente un rey por mandato humano. Lo habían puesto ahí, ¿cierto? Por mandato humano. Pero Jesús lo era por mandato divino. Y como habías dicho tú, nadie puede alterar los planes de Dios. Ni aunque él pudiera haber engañado a los magos, ¿cierto? Así es. Pero a ellos nadie lo engaña, ¿cierto? Sí, los planes de Dios no son alterables. Cuando, no sé, yo tengo claro eso de que si Dios pone algo y en la vida del hombre eso no puede ser alterable. Uno se altera. En su tiempo, ¿verdad? Va a tomar a ese hombre y va a empezar a hacer en su vida. Pero, y aquí lo vemos que Dios está obrando continuamente con María, con José, ¿verdad? Nos muestra que también, ¿verdad? Es ese mismo Dios de Israel, ¿verdad? De los judíos, ¿verdad? También se les anuncia a estos hombres extranjeros y ellos eran judíos. No eran judíos. Entonces vemos también vemos ahí que algo va a pasar ahí, que este Dios no solamente va a ser un Dios de una cierta cantidad de personas, sino que Él quiere ser el Dios de todos. O sea, quiere Dios acercarse al hombre, quiere Dios que estos hombres puedan ser salvos. ¿Ya? Y ahí está su hijo. Aquí está su hijo, aquel que dejó todo, dejó su trono y vino a esta tierra, ¿verdad? 100% hombre, siempre lo hemos dicho, 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? A cumplir este plan de rescate para aquellos hombres que crean en Él, para aquellos que lo sigan, aquellos que, así como María, José y estos magos creyeron en Dios, ¿verdad? Que se le anunció, ¿verdad? Por sueño, Dios también quiere que crean en su Hijo, que es anunciado, y que aquí lo vemos que está siendo anunciado, que Él es el Salvador del mundo. Y estamos viendo constantemente que
Dios nos muestra y siempre está apuntando a la Escritura, apunta a Jesús todo el tiempo, apunta a Jesús, apunta a este Rey, a este Salvador, a este hombre, ¿verdad?, que se juntaba con prostitutas, se juntaba con gente rica, se juntaba con gente pobre, se juntaba con gente menospreciada, que sanaba ¿verdad?, enfermos, que tocaba a leprosos, ¿verdad?, que comía con gente que con publicanos. que claro, que cualquier gente no comería, ¿verdad? Y ahora nosotros, no, es que nosotros no podemos, o sea, ¿cómo? No podemos estar en ese lugar, porque ese lugar no es como te vistes, no, es que no te puedes vestir así, es que tú, no, es como estás sentado. Entonces empezamos a hacer cosas que nos estamos poniendo igual como lo describen los fariseos. Estamos cerrando las puertas, ¿verdad?, para que conozcan a este Dios. Y aquí la Escritura nos muestra a este Jesús y nos muestra a este niño, ¿verdad?, que ya desde su nacimiento empiezan a pasar situaciones. Ya desde su nacimiento empiezan, imagínense cuánto tiempo lleva este niño de nacido. Y ya lo quieren matar. Ya lo quieren hacer desaparecer. Yo me acordaba, por ejemplo, ahora pensaba, lo que pasó con Moisés. ¿Recuerdas tú que Faraón dio la orden de eliminar a todos los varones menores de 2 años? Claro. Claro, y manda a matar a los niños, pero bueno, Dios obviamente preserva a Moisés. Claro. Su madre, ¿cierto?, es movida a preparar, ¿cierto?, un medio para poder ponerlo en el río y que Moisés, que pudiera vivir. Claro, y él fue preservado. Bueno, hay muchos dirían, no, cuando veíamos el tema de las predicaciones positivas, ¿te acuerdas? Que como que toman ese texto y dicen, no, es que Dios cuida de los suyos. Entonces los otros niños no eran suyos, los que murieron. Claro. No, o sea, Moisés fue preservado por un propósito, ¿cierto? Fue por un propósito que Moisés fue preservado, porque el plan de Dios se cumple, y lo hemos visto cómo Dios traza su plan, ¿cierto?, desde el principio. Desde el principio, así ¿cierto? es. Y era plan de Dios que así fuese. Claro, voluntad de Él. Y es lo mismo que está ocurriendo acá, ¿cierto? Es que sigue trazando. Claro, entonces vemos la mano de Dios, o sea, obrando, ¿cierto?, para el bien no solamente de unos pocos, sino que, como decías tú, la salvación era mucho más amplia. Claro. ¿Cierto? Abarcaba mucho más. O sea, no sé, pues podríamos decir, qué horrible como está escrito, y esos niños, ¿qué pasó con esos niños? Vuelvo a ese tema porque muchos tocan ese tema, dicen, este Dios es un Dios, permitió? Claro, porque es un Dios que permite que mueran niños. Díganme ustedes, ¿estos niños habrían estado mejor en esta tierra o con Dios? Si Dios los creó, Él prefiere que mejor se vengan con Él estos niños. Muchos dicen, no, es que los niños fueron a lo mejor, no sé, pero ¿es la voluntad de Dios? Niños que escapan de repente, que una vez vi una noticia que era terrible, que unas barcas venían llenas de niños, y veíamos los niños muertos en la playa, pobres niños, ¿verdad? Pero esos niños están en los brazos de Dios porque son inocentes. Pero estaban sufriendo. Estaban sufriendo en esta tierra. Claro, pero... y claro, podríamos verlo de esa forma, que la muerte para ellos era un descanso, porque ahora están con Dios. Están mejor de la situación que estaban viviendo. Claro. Entonces, a lo mejor dicen, no, es que ¿cómo permite Dios que mueran estos niños? Y las mamás y los papás y todo eso. ¿Qué pasó con ellos? Claro, pero ahí podemos ver más que culpar a Dios, ¿cierto? Porque es fácil culpar a otro, sí, lo hemos visto desde, claro, el principio. Desde el principio. Ahí podemos ver, ¿cierto?, que lo que sucede ahí, todo lo malo que sucede en el mundo es producto de lo que aflora del corazón del hombre. No es culpa de Dios, es culpa de lo que de la maldad que hay en el corazón del hombre, y vemos la maldad aquí escrita con nombre y apellido, Herodes. Claro, ahora... con respecto a esta matanza de los niños, ¿cierto?, en Belén y sus alrededores, bueno, aquí podemos ver en la escritura que, como decías tú, tiene un nombre. Es este hombre que está persiguiendo, ¿cierto?, y que se mancha las manos con sangre queriendo eliminar, ¿cierto?, a Jesús, ¿ya? Al rey de los judíos, ¿ya? Pero si uno
la historia secular, ¿cierto? No lo atribuye a él, no, como que no confirma que esta matanza haya sido llevada por manos de Herodes, ¿ya? Pero, aquí hay un pero, que todo, ¿cierto? Lo que está aquí descrito, bueno, la escritura obviamente, ¿cierto? Es verdad, la palabra de Dios es verdad. Y todo esto, lo que está aquí, concuerda con el carácter de Herodes. Ya, aquí le voy a leer, ¿cierto? Lo que usted puede encontrar. Si usted pone Herodes, ¿cierto? En internet, cómo era Herodes, ¿cierto? Habíamos dicho en el estudio anterior que a él no le importaba quién fuese, ¿cierto? Ni aunque fuese miembro de su familia, no. Si alguien se le oponía, o incluso llegó en este lapso de tiempo, ¿cierto? En el último tiempo de vida, se había puesto muy paranoico, ¿ya? Entonces, era bien cruel, sanguinario e incluso asesino, no importando si fuesen familiares, ¿ya? No le importaba quién fuese. Aquí dice, al subir al trono, aniquiló al Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Posteriormente, ejecutó a 45 dirigentes del partido contrario. Escuche, hizo ahogar a su cuñado y ejecutó al abuelo de su esposa. Y escucha aún más, asesinó a su esposa Mariamne y a 3 de sus propios hijos. Y si eso le parece poco, al agonizar ordenó que los judíos prominentes fueran encerrados en el circo de Jericó para que los mataran cuando él falleciera, porque quería que hubiese luto, ¿ya? A su muerte, aunque no la guardaran por él. O sea, quería que hubiera lamento y lloro en ese lugar, aunque no fuera por él. Pero como él sabía que iba a morir, quería que hubiera llanto. Que todos sufrieran. Claro. Que todos sufrieran. Entonces, esto que está acá, ¿cierto? Si él hizo todas esas cosas, y quizás cuántas cosas más, ¿cierto? ¿Concuerda con el carácter de él? O sea, hay que tener un poquito nomás de criterio, ¿verdad? Para ver que, o sea, es lo más probable que él lo hizo. O sea, claro, la escritura aquí, lo dice aquí la escritura. Claro, si lo dice la escritura. O sea, si alguien, pues, no sé, pues, dice no, si es que no está escrito, no está fundamentado, no está dentro de los, no sé, de los estudios, de los estudiosos, que él hizo eso. Claro, bueno, pero sí está lo que acabamos de leer. Claro, entonces dime, ¿qué quita que no hubiese hecho lo que aquí está diciendo? Era un loco psicópata que por conservar su posición era capaz de eliminar a cualquiera. A cualquiera. O sea, dime si esa persona que tiene esos rasgos psicópatas, esos rasgos dementes en su cabeza, ¿le costaría mucho matar a un niño? No, y aparte que él manda nomás. O sea, si no le dolió matar a su esposa ni a sus hijos, ¿qué te dice que le va a doler que matar a niños ajenos? Niños ajenos. Entonces, vemos que ahí está el corazón, lo más podrido del corazón del hombre. ¿No? Eso es así. Como bien decía Joana, siempre es fácil decir, oh, pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué? Oh, pero espérate un poquito. ¿Las guerras no es porque Dios las ordenó? No, las guerras se producen, ¿verdad? Siempre es por el corazón del hombre. La ambición. La ambición. El hambre por el poder. Claro, o sea, las matanzas que hay. O sea, ¿por qué? No, ¿por qué? No, si Dios, no. Aquí es el hombre. Él es el culpable. Y la Escritura lo dice. Que nosotros, ¿verdad? O sea, tenemos el mal en nuestro corazón. Nacemos con eso. Y yo la otra vez decía, y lo vuelvo a decir, para un padre es más difícil enseñarle a su hijo lo bueno que lo malo, porque lo malo viene en el ADN del hombre, está ahí, pero lo bueno es difícil enseñar. Entonces, si este hombre nunca, ¿verdad? Nunca fue enseñado con lo bueno, o sea, ahora recordemos que Herodes, ¿cierto?, queriendo simpatizar también a los judíos, remodeló, ¿cierto?, el templo y también cumplía, ¿cierto?, con los ritos y cosas del judaísmo, e incluso se hacía un comentario acerca de él que decía que era mejor ser uno de los cerdos de Herodes que uno de los miembros de su familia. O sea, él podía cuidar de no comer cerdo, no matar un cerdo
porque era impuro, pero sí era capaz de tocar a uno de su propia sangre. De su propia sangre, su esposa, sus hijos, ¿verdad? Entonces vemos que este hombre era un hombre malvado, psicópata, enfermo, ¿verdad? Tenía un problema mental terrible y hace esta terrible matanza y que había sido profetizada. Claro, ahora hay un comentario que quiero leer ya antes de poder entrar ahí, que dice: Herodes temía que aquel rey recién nacido algún día lo destronara. Pero Jesús no quería el trono de Herodes, sino que quería ser rey en la vida de Herodes. Amén. Jesús obviamente no venía a quitarle el trono a Herodes. Y eso es lo que pasa hoy en día también, que muchos piensan, ¿cierto?, que Jesús les va a quitar algo. Pero es diferente, porque Él no viene, lo que viene a quitar es la culpa, el pecado. Eso el Señor lo que quiere quitar de nuestras vidas. Claro. Pero hay muchos, ¿cierto?, que cuando dicen, no, Jesús, no, es que me va a quitar de hacer lo que yo quiero. Me va a quitar esto, no, es que no voy a poder hacer esto. Que Lo que el Señor nos quiere quitar, ¿cierto? Ese castigo eterno. Claro. De eso nos quiere librar. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere darnos verdadera libertad. Claro. Quiere ser el rey de nuestras vidas, ¿cierto? En nuestros corazones. Eso es lo que Él quiere ser. Imagínate, Dios quiere que... imagínate, o sea, ellos son enemigos de Dios. Y el mismo Dios viene a donde ellos para que ya dejen de ser enemigos de Él. Poder acercarlo. Claro, porque está tan arraigado el pecado en el hombre, ¿verdad?, que piensa que Dios viene a destruir su vida. Viene a quitarle. Viene a quitarle, ¿verdad?, su libertad, viene a quitarle esto otro, que ya no, que estoy bien aquí con mi traguito, mi cigarrito, ¿verdad?, estoy bien aquí con mi droga, con mi alcoholismo, con mi... mi vida, la vivo como yo quiero. La vivo yo, me voy por cualquier color, ¿verdad? Me da lo mismo. No, porque Dios me va a quitar todo. Entonces, está tan sumergido en el pecado, que todo eso que Dios quiere sanar del hombre, quiere sacar todo eso malo que hace que el hombre se vaya derechito a la perdición, a esa condenación eterna, ¿verdad? Donde dice la Escritura que ahí, va a haber lloro y va a haber un crujido de dientes que es terrible, dice la Escritura. Entonces, Él quiere que nadie vaya a ese lugar. Nadie, Él no quiere que ningún hombre se pierda. Pero vemos que el hombre no quiere a Dios. No. Y al igual hoy en día, o sea, si en ese entonces, ¿cierto?, ya Jesús solamente llevaba algunos meses de nacido, dejémoslo así. Llevaba, ¿cierto? Y ya, ¿cierto?, con haber nacido, ya se turbó Herodes, ya se turbó toda Jerusalén. Unos se gozan y se regocijan, pero ya empieza una turbulencia. Y está recién nacido, ¿cierto? Y ya quieren darle muerte. Hemos visto aquí a Herodes, ¿cierto? Ya lo quiere eliminar. No lleva ni siquiera unos meses de nacido y ya lo quieren matar, ¿cierto? Porque Jesús, para ellos, ¿cierto?, era un problema. Lo mismo que pasa hoy en día. Pero muchos no nombran a Jesús. No, es un problema. Es un problema para muchos que les nombren a Jesús. No, y solo el hecho de decir, o sea, saber que tú eres cristiano más bien. Claro, por ser seguidores también. Claro, aunque la Escritura todo eso lo dice. Claro. Claro, y si bien, como estamos acá viendo en la Escritura, ¿cierto?, todo lo que hemos visto hasta este momento, para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 2, ¿cierto? Amén. Exponiendo del verso 13 al 23, ¿ya? Y hemos visto, ¿cierto?, que lo que se había escrito en el Antiguo Testamento se está cumpliendo en Jesús. Amén. ¿Ya? En estos acontecimientos en particular. Y esto que acabamos de hablar, ¿cierto?, de esta matanza de los inocentes, ya es el cumplimiento de otra profecía. Amén. Ya tenemos dos ya con esta. Cuando dice el verso 17 y 18, dice así, de Mateo capítulo 2. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron.
¿ya? Aquí vemos que nuevamente Mateo está haciendo un paralelo, ¿cierto? ¿Y qué paralelo está haciendo Mateo acá? Está comparando, ¿cierto?, lo que acontece cuando, ¿cierto? Bueno, recordemos que hubo un periodo en los reyes, posteriormente a David, cuando toma, no Salomón, el hijo de David, sino que el hijo de Salomón, ya a manos del hijo de Salomón, se divide el reino, ¿cierto? Y queda el reino del norte y el reino del sur. Específicamente estamos hablando ahora del reino del sur, o de Judá, ¿cierto? Y Benjamín, ¿ya? Que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, ¿ya? Entonces está haciendo un paralelo de ese acontecimiento a lo que acontece ahora. Amén. Y Jeremías, ¿cierto? Cita, bueno, aquí Mateo cita a Jeremías en el capítulo 31, específicamente el verso 15, donde habla de esta voz que fue oída en Ramá, ¿ya? Y aquí se está haciendo alusión poéticamente a Raquel. Recordemos a Raquel, que era la esposa, ¿cierto?, de Jacob, ¿cierto? Veíamos a esta Raquel que era estéril y que da a luz a José por misericordia de Dios, y luego da a luz a Benjamín. ¿Y qué pasa cuando da a luz a Benjamín? Ella muere, ¿cierto? Pero ella sufre mucho por el nacimiento de su hijo, ¿ya? Claro, sufre y muere, ¿ya? Muere, nace el niño y ella muere, ¿ya? Entonces, a Raquel se le toma, bueno, como una de las madres de la nación de Israel, ¿ya? Y se muestra acá como ella levantándose, porque había muerto, como levantándose de la tumba, ¿cierto? Y haciendo un lamento por lo que parecía, ¿cierto?, la destrucción de la nación y también la pérdida de todas las esperanzas, ¿ya? Porque en ese contexto, como les decía, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y específicamente fue en Ramá donde Nabucodonosor reúne a los cautivos para llevarlos, ¿cierto?, a ese lugar, ¿ya? Y entonces ahora, en este contexto, Mateo lo toma como que Raquel nuevamente está llorando, nuevamente se está lamentando y no quiere ser consolada, porque ahora se llevó a cabo una tragedia llevada a manos de otro tirano. En ese contexto había sido Nabucodonosor y en este contexto Herodes, ¿ya? Este tirano que está amenazando, ¿cierto?, el futuro de la nación, procurando eliminar al Mesías. ¿Ya? Entonces ahí vemos nuevamente que, bueno, como estábamos diciendo, Mateo tiende a usar, ¿cierto?, esta frase cuando dice, como fue dicho por el profeta, ¿ya?, para poder decirnos que Jesús es aquel que había sido anunciado. En él se está cumpliendo. Lo que pasó anteriormente sí sucedió, obviamente, pero era solamente una imagen profética de lo que realmente se iba a cumplir en Jesús. Sí. ¿Ya? Y bueno, habíamos dicho, ¿cierto?, en los primeros inicios de este texto, ¿ya?, que ellos iban a estar en Egipto, la familia de Jesús, solamente temporalmente. No se iban a ir a establecer allá para siempre, ¿ya?, sino que tenían que estar allá hasta que el Señor les indicara, y específicamente era hasta la muerte de Herodes, ¿ya? Entonces nos dice el verso 19, pero después de muerto Herodes, ya se fue, ¿ya? He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Se le había aparecido, ¿cierto?, a José, ¿cierto?, cuando estaba acá en Judea, ¿cierto?, porque estaban acá en esta casa, ¿ya? Pero ahora ya están en Egipto. Y se le aparece, ¿cierto?, nuevamente a José en sueños, estando ahí en Egipto. Y le dice en el verso 20, levántate, toma al niño y a su madre. Es lo mismo que le había dicho, claro, cuando tuvo que escapar. Cuando le da la advertencia, claro. Levántate, toma al niño y a su madre y vete. La indicación primera había sido a Egipto. Sí. Ahora le dice a Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y él hace lo mismo. Claro. Hace lo mismo, porque dice en el 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra. Claro. Ahora, aquí en el verso 19, cuando decía después de muerto Herodes, habíamos hablado, ¿cierto?, que este había sido el último periodo, ¿cierto?, por esto mismo, que era el último periodo de vida de este hombre, ¿ya? Y de hecho, aquí hay un historiador que siempre nombramos, que es Josefo, ¿cierto?, porque habla mucho, ¿cierto?, de lo que acontece acá, que habla acerca de esta muerte de Herodes. Y dice así, que Herodes muere de esto, dice, entrañas ulceradas, órganos podridos y llenos de gusanos,
constantes convulsiones, aliento fétido, y ni médicos ni baños calientes lo pudieron recobrar. O sea, habíamos visto que no solamente tenía su corazón malo, o sea, la Escritura siempre nos dice que el corazón del hombre es malo. Y aquí lo vemos, ¿cierto? Todas las cosas malas salen del corazón del hombre. Está lleno de pecado, ¿cierto? Esta matanza se lleva a cabo, aflora de un corazón malvado, ¿cierto? Podríamos decir un corazón que está podrido en el pecado, pero no solamente ese corazón o sea, vemos que se está pudriendo desde el corazón, y aquí lo vemos, ¿cierto? Con esto, lo que dice acá Josefo, ¿cierto? Que ya se empieza a ramificar, ¿cierto? Se empieza a enfermar internamente, ¿ya? Y ya estaba podrido por dentro, ¿cierto? Y muere, ¿ya? De periodo de tiempo muere este hombre malvado, ¿ya? Y entonces vemos acá, ya que luego de esta muerte se le dice a José que vuelva, ¿cierto? A Israel, porque han muerto. Pero ahí vemos algo bien particular, porque hasta el momento hemos pensado que Herodes nomás era. Pero aquí está hablando en plural, porque dice acá, vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. O sea, no solamente era Herodes, sino que habían otros más. Pero sea como sea, la Escritura nos dice que todos los conspiradores mueren. Todos los que querían eliminar a Jesús habían muerto, ¿ya? Y se le da indicación a José de que vuelva, ¿cierto?, a la tierra de Israel. No se le dice un lugar en particular o una región en particular, ¿ya? Simplemente se le dice que tome al niño y a su madre y que vuelva a la tierra de Israel, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, en la Escritura nos damos cuenta que lo más probable es que haya querido volver a Judea, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que nosotros pensamos eso? ¿Ya? Porque dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Así que yo creo que lo más probable es que haya querido volver. O sea, se le dijo vuelve a Israel. Pero no se le dijo dónde. No se le dijo dónde. Entonces lo más probable es que haya querido volver a Judea. ¿Ya? O sea, ahí donde estaban ya... ¿Cuándo escapar? Claro, pero se da cuenta de que es Arquelao el que toma el lugar de su padre en esa región, en ese lugar. Entonces tuvo temor de ir allá. ¿Ya? Recordemos que cuando muere Herodes papá, como le decimos nosotros, ¿cierto? Todo el lugar donde él tenía dominio fue dividido entre sus hijos. Y uno de sus hijos fue Arquelao, ¿ya? Y él se queda con esta parte de Judea, ¿ya? Entonces, mire, Josefo otra vez nos habla acerca de Arquelao ahora. Y nos dice así: era un hombre de naturaleza semejante. ¿A quién? A su padre. Era digno hijo de papá, Herodes, ¿ya? Sospechoso y agresivo para ser temidos por aquellos que le temían a su padre. Entonces ya sabemos ya, entonces, ¿por qué claro. José es que temía realmente cuando oyó, ¿cierto? Que Arquelao el que estaba... había tomado el que estaba ahí en Judea. Claro. Entonces, ¿cierto? Otra vez, como vemos acá, ya nos dice acá que por revelación en sueño fue avisado que tenía que ir, no ahí, sino que al otro lado, a Galilea. A Galilea. ¿Ya? Y ahí estaba a cargo de otro hijo de Herodes, que era Herodes Antipas. ¿Ya? Y aquí hay un comentarista que nos dice, se reporta que su hermano, ¿el hermano de quién? De Arquelao, Herodes Antipas, ¿ya? Que estaba a cargo, ¿cierto?, de Galilea, era de una disposición mucho más calmada y de un temperamento menos enojón. Entonces José, con la dirección de Dios, va a su provincia, que era Galilea. Ese Herodes Antipas era el que, por medio del cual es ejecutado Juan el Bautista, para que recordemos. De los trigos no muy limpios. Claro, pero fue prácticamente porque quedó entre la espada y la pared. Pero igual lo hizo, aunque podía haber... él tenía la... Claro, pero para que podamos recordar quién era este Herodes Antipas, la muerte de Juan el Bautista nos va a recordar eso. Claro. ¿Ya? Entonces, vemos que José, ¿cierto?, se va a Galilea, ya, para que habitaran en Nazaret, ya como nos dice acá en el verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Y nuevamente aparece dicha frase: para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que
que habría de ser llamado Nazareno. ¿Ya? Entonces aquí nos damos cuenta de que el hecho de que ellos hayan vuelto a Nazaret, allá en Galilea, no fue porque José y María fueran inicialmente de allá. No fue porque ellos vivían allá desde el principio, ¿ya? Sino que fue con un propósito. Fue para que se cumpliese lo dicho por los profetas, ¿ya? Ahora, hemos visto, ¿cierto?, ya otra alusión en esta misma porción de la Escritura de los profetas, ¿cierto? De la cita y de los profetas, donde lo dice específicamente. Pero esta parte, cuando nos dice que habría de ser llamado Nazareno, no hay algún texto que lo diga de manera literal en el Antiguo Testamento, ¿ya? Por lo cual se ha pensado, ¿ya?, que Nazaret y Nazareno son derivados de un vocablo, ¿cierto?, que es neser, ¿ya?, que significa retoño o renuevo. Y eso lo toman, por ejemplo, o lo lleva a Isaías 11, verso 1, que dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Lo toman, ¿cierto?, de Isaías 11.1, piensan que es por eso, ya, que de esta palabra necer, ¿cierto?, que habla de renuevo o retoño, ya, entonces dicen que probablemente por eso es. Y otros, ¿cierto?, piensan, ¿cierto?, que este término nazareno se refiere a la humildad del Mesías, ¿ya?, y al menosprecio que los hombres también le tenían, y que eso también había sido profetizado en el Antiguo Testamento, ¿ya?, que es un texto que es bien conocido por todos, ¿ya?, que sale en Isaías 53, versos 2 y 3, y que dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, ni le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Ya, bueno, ahí están esos dos puntos que piensan los expositores que puede ser, ¿cierto?, cuando dice acá Mateo que habría de ser llamado Nazareno, ¿ya?, tomando estos dos puntos, pero la mayoría llega al punto de que era el segundo, ya, cuando habla del menosprecio, ¿cierto?, de la humildad de este Mesías y del menosprecio que el hombre le tenía. Porque, por ejemplo, aquí está hablando de que ellos van a habitar a la ciudad de Nazaret, ¿ya? Y si bien recordamos, Nazaret, o el término nazareno, ya, se utilizó por mucho tiempo en modo de burla, ¿ya? Porque los hombres despreciaban Nazaret. Los que vivían ahí eran muy mal mirados, ¿ya? Incluso tenían hasta un timbre especial. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba hablando ahí, cuando estaban en la fogata? Sí. Lo conocen, ¿cierto? Por la forma. Tienen un timbre como algo bien particular, ¿ya? Pero en sí, lo que estaba leyendo es que los tenían como, por ejemplo, personajes muy agresivos. Eran personas como muy violentas. Claro, y también es que también el hecho de que llegaban ahí muchos extranjeros, y también había ahí una situación bien particular, por ejemplo, en el tiempo de los reyes, cuando también hubo mucha mezcla de gentiles también en ese lugar con judíos. Hubieron muchas situaciones por el cual este lugar, ¿cierto?, de Galilea era mal mirado. Ya, y Nazareno, ¿cierto?, era una forma, como decir, de burlarse, de menospreciarle, ¿ya? Pero hemos visto, ¿cierto?, por ejemplo, en los Hechos, o más adelante, ¿cierto?, cuando a Jesús se le llama como Jesús de Nazaret, ¿cierto? E incluso a aquellos que lo siguen se le llamaba de la secta de los nazarenos. Claro. ¿Cierto? ¿Ya? A modo de desprecio, ¿ya? Y podemos recordar específicamente cuando Natanael, ¿cierto?, cuando le vienen a hablar, cuando estaban recién Jesús, ¿cierto?, llamando a los discípulos, y le hablan acerca de Jesús de Nazaret, y él dice: de Nazaret puede salir algo bueno, ¿cierto? Porque lo tenían así como menosprecio. Entonces, como por eso les decía que la mayoría piensa que es por esta humildad del Mesías y el menosprecio que el hombre le tenía, que como lo muestra acá en Isaías 53, versos 2 y 3, que es lo que está hablando acá Mateo, ¿ya? Pero como lo hemos visto,
el hecho de que ellos se radicaran en Nazaret no era casualidad, sino que fue una decisión ya que ya estaba tomada desde el plan de Dios, ¿ya? Porque es así, ¿ya? Que se cumple lo anunciado por los profetas. Una vez más, lo vemos acá. Amén. Ya que Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, el que había sido anunciado, ¿cierto?, por los profetas, en el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor por este estudio, le damos gracias por estar acompañándonos, ¿cierto?, en esta transmisión. Tuvimos ahí un pequeño inconveniente, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Así que ahí nuestro hermano Daniel, que está conectado, va a tener que ahí hacer de los suyos. Bueno, mi hermano sabe, ¿cierto? Claro, va a tener que hacer ahí... Va a tener que unir. No, va a tener que ahí jugar con su cartón. ¿Ah? Él tiene su cartón, así que sí. Tiene que hacer ahí, variar su cartón. Va a ser de lo suyo, hermano, Amén. de lo que sabe. Así que le damos, como bien dice Giovanni, damos gracias a los hermanos que se le pudieron conectar. Bueno, nos caímos lamentablemente, no sé. Son cosas que suceden. Se cayó de pronto, estábamos hablando y se cayó la transmisión. Pero bueno, todo está en las manos de nuestro Señor, así que nos van a ver igual. Igual queda grabado. No sé si mandaste la otra transmisión para que se guardara. No me daba la opción. No te daba la opción. Ya. No. ¿Por qué no la pillo? Estaba tratando de buscarla y no la encuentro. Esperemos en el Señor que se haya quedado guardada. Así que, bueno, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por los que se pudieron conectar y aquellos que no se pudieron conectar también. El Señor se va bendiciendo sus vidas, ¿verdad? Porque de repente, no sé, pues hay cosas que, de repente no nos podemos conectar, pero queda grabado y esperemos que quede grabado este estudio. Si no lo repetimos, el próximo martes, no hay problema, lo volvemos a repetir, porque así es la palabra de Dios, uno tiene que estar constantemente repitiendo, leyendo, volviendo a leer y todo eso, y eso nos hace bien. No hace mal volver a leer la Escritura de nuevo, una o dos o tres o las veces que quiera. Así que esperamos, bueno, que haya podido entender algo de lo que tratamos de exponer en este estudio de día martes, ¿ya? Hay harta información, hay mucha más información, pero nosotros tratamos de entregarlo más simplificado, ¿verdad? Para que usted también pueda entender, ¿verdad? Pero hay, hermanos que conocen más y son más conocedores, ellos podrán ir buscando y entendiendo de la escritura, ¿verdad? De los estudios, hay expositores, hay estudiosos de la escritura que exponen la escritura de una forma que de repente muchas veces nosotros no entendemos porque usan palabras que no estamos habituados nosotros en nuestra vida y en nuestro hablar, ¿ya? Porque el chileno es muy especial, tiene su propio idioma. Entonces, por eso nosotros tratamos de hacer algo bien simple. También nosotros, lo que vamos extendiendo también lo vamos compartiendo con ustedes, así que lo poco que nosotros sabemos lo compartimos con ustedes, ¿ya? Y bueno, dale gracias al Señor también por darnos ese entendimiento y por entregarnos estas redes sociales, por los hermanos y por todo. Así que gracias al Señor por todo, Amén. Por lo que nos ha dado. Así que, claro, vamos a estar hablando, vamos a saludar a los hermanos también que se conectaron ahí. Tenemos 3, 4 hermanos conectados, creo. Bien, veo yo 5 ahí, pero no los puedo ver. Así que pongan un dedito para arriba para estarlos saludando mientras nosotros oramos al Señor para que nos esté bendiciendo. Amén. Padre amado, estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias, Dios, por este estudio, dándote gracias, Señor, por poder estar aquí en esta oportunidad, cuando tú nos brindas todo, Señor, aquello que necesitamos para poder llevarlo a cabo, porque todo es tuyo. Así que te agradecemos, Señor, por ser una vez más con nosotros. Te agradecemos, Señor, por todos nuestros hermanos que nos acompañaron. Te ruego que tú, Señor, sigas guardando sus vidas, ayudándolo en todas las cosas. Amén. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y a ser atesorada, Señor, en nuestros corazones, a ser sensibles, Señor, a tu voz, así como lo hemos visto, Señor, acá en estos ejemplos, Señor, que tú nos has dado hoy, de estos siervos tuyos, Señor, que estaban prestos ahí en todo momento. Cuando tú les hablabas, ellos obedecían. Ayúdanos, Señor, a tener esa sensibilidad
y también a darte gracias por todas las cosas, Señor, porque tú eres el que nos cuida. Hay situaciones, Señor, que a veces no entendemos, pero tú estás en control de todas las cosas. Siempre Amén. estás guardándonos en todo. Este camino, Señor, en este mundo es momentáneo, como lo veíamos acá, Señor. Y esperamos y anhelamos ese momento cuando estemos contigo, cuando ya, Señor, hayamos terminado el peregrinaje, Señor, en este mundo y estemos contigo por la eternidad, Señor. Pero mientras estamos acá, ayúdanos a estar firmes. Amén. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. Ayúdanos a ser buscadores sinceros de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser movidos por ti, a que tu Espíritu Santo esté ahí de continuo, Señor, guiándonos en nuestros corazones, alumbrando, Señor, nuestro entendimiento, de tal forma que seamos instrumentos de bendición en tus manos, Señor. Amén. Por favor, te lo rogamos. Te damos gloria y honra a ti, y espero, Señor, y te rogamos, y te damos gracias, Señor, por todo, y te pedimos, Señor, y queremos que, bueno, el anhelo de nuestro corazón era que todo esto sea grato olor a tu presencia, Amén. Señor, y espero que así haya sido. Todo esto, Señor, lo encomendamos en tus manos y te damos gracias. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por todo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Nada que decirle, se nos acerca la Natividad, la Navidad, ¿verdad? Se celebra el nacimiento de Jesús, esperando que a los hermanos y amigos que vean este video sea el centro sea Jesucristo. Vemos que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Es el Dios de nuestra salvación, y que, bueno, Dios nos dé esa sabiduría, ¿verdad? Nos dé ese entendimiento de no estar ahí celebrando, ¿verdad? Sino los regalos o otra cosa que no sea el nacimiento de Jesús en nuestras vidas, el nacimiento de Jesús en nuestros hogares, que el nacimiento de Jesús también sea en las vidas de nuestros familiares, de aquellos que no lo conocen, ¿verdad? Pero que ese nacimiento se produzca en la vida del Claro. cristiano. Que Cristo nazca en el corazón, ¿verdad? Que donde está lo más malo del hombre, ahí Dios quiere gobernar, quiere estar ahí, quiere Él nacer en ese corazón del hombre. ¿Ya? Porque de ahí vienen, dice la Escritura ahí, que de ahí vienen los verdaderos adoradores. ¿Ya? Cuando Cristo está ahí, en el corazón del hombre, ahí es donde Cuando aparece. se sienta en el trono de nuestro corazón. De nuestro ¿cierto? corazón es cuando Gobernando y guiándonos. nace este verdadero adorador que adora en espíritu y adora en verdad, ¿verdad? Y esta Navidad sea una Navidad, ¿verdad? Dedicada a Él, dedicada y con una reflexión en nuestras vidas de que Dios nos lo hemos dicho, Dios hasta ahora ha sido fiel, hemos pasado muchas cosas desde el principio de este año y si podemos verlo, vemos más atrás también. Dios ha sido fiel durante toda esta pandemia, este encierro, ¿verdad? Con todas estas alzas, con todo lo que ha pasado en nuestro país políticamente, ¿verdad? Dios ha sido fiel con nosotros, y no solamente con nosotros, sino que también con toda nuestra comunidad, con nuestro país, y Dios está ahí, está esperando que el hombre, ¿verdad?, se vuelva a Él. Así que damos gracias, orando, pidiéndole al Señor que también ustedes estén orando para que ese día, ese momento de la Navidad, ¿verdad?, sea un momento especial en Cristo, sea un momento de agradecimiento a Él. Amén. Porque todas las cosas que tenemos es dada por Él. Amén. Si tenemos un regalo para alguien es porque Él nos ha dado sustento, nos ha dado trabajo, nos ha dado salud, ¿verdad? Y que ese regalo sea con amor y sea un regalo de bendición para aquel que lo pueda recibir, aquel que usted le quiere entregar algo. Y de hecho ya recibimos el mejor regalo de los regalos. El nacimiento ¿Cierto? de nuestro Salvador, Jesús. Jesús, de nuestro Mejor regalo. Señor y Salvador. Así que muchas bendiciones a cada uno de mis hermanos. Nuestra hermana Miriam ahí nos está enviando muchos corazones, muchos deditos para arriba. Le bendecimos en el amor de nuestro Señor Jesucristo.
que el Señor la siga fortaleciendo en todo lo que está pasando, que el Señor le siga dando ese ánimo, esa fuerza, y que solamente su mirada esté puesta ahí en Jesús, ese blanco perfecto que nos hace, ¿verdad?, tanto bien, que las cosas que van pasando por alrededor de nosotros van pasando nada más, no nos tocan y no nos afectan. Así que la mirada está puesta en Él. Así que el Señor me bendiga mucho a mi hermanita Miriam, a mi hermano Jaime Winter, que también en un momento estuvo conectado, pero como se cayó la transmisión, Claro. lo perdimos ahí, pero sabemos que ya escuchó, que Él está siempre pendiente. Él nos ha avisado, nos ha llamado y nos ha dicho que siempre está pendiente de las transmisiones de nuestra iglesia. Él ya es parte de nuestra iglesia, ya es parte de GESET, ya, porque Él está siempre, constantemente conectado con nosotros. Se conecta más que nosotros. Así que hay un tirón de oreja para los hermanos que no se conectan. Ya tenemos a nuestro hermano Jaime, que siempre está conectado ahí en las transmisiones, preguntando y todo eso. Así que el Señor le bendiga enormemente a nuestro hermano Jaime de allá del sur, de Temuco, Nueva Imperial, allá, todos los que se pueden conectar también. Ya nuestros pastores, nuestra pastora Joana, nuestro pastor Raúl también conectados, ellos no fallan, ellos están siempre ahí. El Señor sea bendiciendo a nuestros pastores enormemente, que Dios los ayude, que Dios les dé la fuerza, que les dé el ánimo, la sabiduría, que los levante en esos momentos, porque ser pastor no es fácil, ser pastor es un trabajo bien difícil. Así que el Señor me los ayude, me los fortalezca, me los levante, me los anime. Bueno, y aquí estamos nosotros, los hermanos también, para estar orando y estar ayudándoles, ¿verdad?, en oración. Amén. Y bueno, no veo a nuestro hermano, tú dijiste que estaba nuestro hermano Daniel. Ahí también. dice, hermano Daniel Sánchez. Ah, de veras, ahí está nuestro hermano Daniel también, que también está conectado. Ahí nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Matías, nuestra hermana Ignacia, el Noah, ¿verdad?, nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Así que todos ellos, el Señor sea bendiciendo. Si se me quedó alguno atrás por ahí, el Señor también lo bendiga y lo guarde enormemente y lo ayude en esta semana que todavía quedan días para terminarla, ¿verdad? Amén. Dice nuestra hermana, nuestra pastora, dice, oración por la actividad de mañana. Amén. Mañana nuestra pastora tiene una actividad en un hogar en La Pintana, ¿ya? Así que orando, vamos a orar. Me invito a cada uno de mis hermanos que estemos orando. Vamos a levantar una oración por esa actividad que se realizará mañana en ese hogar de menores. Amén. Padre, seguimos ante tu presencia, Señor amado, en Cristo Jesús, para pedirte, Padre eterno, bueno, si es tu voluntad, Señor, puedas tú estar ayudando, Señor, a nuestra pastora en ese hogar, Señor, que ella tiene que ir a ese hogar, Señor, donde se van a juntar muchos hijos tuyos, Señor, a ayudar a estos pequeñitos, Señor. Amén. A estos pequeñitos que a lo mejor nosotros los vemos con indiferencia porque no son niños, ¿verdad?, que puedan estar haciendo el bien. Ellos son niños especiales, ellos son niños que vivieron violencia, Señor, y en sí, Señor, ellos se comportan violentamente, Señor. Ellos responden de una forma diferente, ya que sus padres no están con ellos, Señor. A lo mejor perdieron sus padres, los abandonaron, Padre amado, pero te pedimos que tú los ayudes a ellos, principalmente a ellos, Señor. Ayúdalos en su caminar a estos pequeñitos, Señor. Limpia sus corazones, guarda sus vidas, Señor. Ayúdalos, Señor. Alcanza sus corazones, Señor. Que sean hombres y mujeres de bien, Señor. Amén. Ayúdalos tú, Señor, en la actividad que mañana ellos van a recibir. Amén, Señor. Fortalece a mis hermanos que van a visitarlos. Ayúdalos, Señor, con la paciencia, Señor. Ese amor que solamente viene de ti, Señor, Amén. para nuestro prójimo, Padre amado. Maravilloso, Señor. Que esa reunión, Señor, que esa comida, que esa actividad, Señor, sea enormemente bendecida. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de ese lugar y sean tocados, Señor, por la mano de nuestro Señor Jesucristo y puedan ser salvos, Señor, y puedan ser, Señor, quitados de ese camino en el cual ellos
se encuentran, Señor. Ayúdanos, Y Padre. puedan, Señor, Sana su seguirte a corazón, ti, Señor. Señor Jesucristo. Amén. Puedan cambiar esa senda desviada, esta senda, Señor, de salvación. Y que el blanco perfecto, Señor, siempre seas tú, Amén. amado Jesús. Sí, Señor. Te clamamos por las almas de estos niños, te clamamos por salvación de estos niños. Padre amado, ayúdalos tú, Señor. Amén. Te lo dejamos en tus manos para que se haga tu voluntad hoy y siempre, Señor. Ayúdalos tú, Señor. Tus hijos, Señor, ya están guardados por tus manos. Tus hijos, Señor, tú ya, Señor, lo has puesto en ese lugar y tú los guardarás, Señor, y tú, Señor, les darás toda la paciencia y todo el amor, Señor, porque así te plació, así es tu voluntad. Tú, Señor, estás ahí con ellos. Te damos gracias, Señor, y que mañana sea un día de gloria, un día de regocijo, un día, Señor, de mucha alabanza a tu nombre, Señor. Amén. Para tu gloria y para tu honra, Padre amado, te lo pedimos. Todo esto en el nombre precioso, sobre todo nombre, de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Que el Señor